Bienvenidos a un nuevo programa de Gen TV. Hoy vamos a hablar de un tema delicado que nos preocupa y mucho. La violencia de género se manifiesta de distintas formas. Todas ellas son repudiables sin excepción. Y sus golpes nos duelen a todos. Golpes que no son solo agresiones físicas, sino también psicológicas, económicas y culturales. En nuestro país las denuncias de mujeres golpeadas van en ascenso. Y los femicidios también, que son la expresión más grave cuando la mujer es asesinada. Estos hechos de violencia parecen no tener fin y se multiplican con el paso del tiempo. Esto se debe a la falta de políticas públicas de prevención para evitar el crimen y también a cierto grado de complicidad e impunidad que gozan los agresores. Estamos hablando de la violencia doméstica. En la mayoría de los casos existen señales previas para detectar el peligro y los agresores, pero en muchos casos estas señales, que son las denuncias de golpes o amenazas, que son recibidas en los hospitales, las comisarías o las municipalidades, no tienen un buen tratamiento y el resultado es la muerte de la mujer agredida. Esto es una cara de la violencia y por eso vamos a hablar con Fabiana Túnez de la Casa del Encuentro, una organización que atiende víctimas, recibe denuncias y tiene un registro estadístico más certero y escalofriante. La otra cara de la violencia de género es la trata de personas, en muchos casos para la explotación sexual y en otros para someter a las mujeres que trabajan en talleres clandestinos. Frente a todo esto no se puede aceptar el oportunismo de subirse a la indignación social que ha producido el fallo en el caso de Marita Verón. Y también saber que las leyes por sí solas no resuelven los problemas si sigue existiendo un grado tan alto de tolerancia cultural. Hemos también conversado con Gustavo Vera de la Fundación Alameda. Él viene luchando hace tiempo para desactivar las mafias de la trata y la explotación sexual. Luego los invito a ver cuáles son las respuestas que brinda la justicia y la política desde el poder legislativo. Los invito a que nos acompañen. Estamos con Fabiana Túnez, una de las fundadoras de la Casa del Encuentro, una organización que viene luchando contra toda forma de violencia, abuso y discriminación hacia las mujeres, niños y niñas. Hola Fabiana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿podrías contarnos cuál es la función de la Casa del Encuentro y cómo fue que nació? Bueno, la Casa del Encuentro nace en el año 2003. La función es brindar asistencia, orientación y prevención a víctimas de violencia de género y trata de personas junto con sus familias. Nuestra organización está compuesta por profesionales voluntarias de las diferentes disciplinas, donde diariamente y en forma gratuita asistimos y orientamos a mujeres de capital, de la provincia de Buenos Aires, pero también del resto de las provincias. A su vez, es nuestra organización la que hace el informe de femicidios en Argentina, donde se establece que lamentablemente más de 200 mujeres por año son asesinadas por violencia de género. Femicidio vinculado es aquel que se produce contra un varón o una persona que intenta impedir el femicidio o bien que es asesinado para destruir psíquicamente a esa mujer. El caso más emblemático es el caso de Tomás, que fue asesinado para destruirla a ella y que, bueno, por suerte hoy lo acaban de condenar a cadena perpetua. En la Argentina, en el año 2011, 282 mujeres fueron asesinadas por violencia de género. En el primer semestre de este año, 119 femicidios, con lo cual estamos mostrando claramente, además con estos informes, cuáles son los lugares más peligrosos para una mujer, que es su propia casa, donde en general se producen los femicidios, cuáles son los vínculos, que en general están también dentro de los vínculos cercanos a la mujer, y también cómo atraviesa todas las clases sociales los femicidios. Lo que no está funcionando bien es la asistencia integral a las víctimas, sostenida en el tiempo. Y ese sí es un déficit muy grande que nos preocupa además, porque necesitamos más presupuesto para poder abordar la cantidad de mujeres que están haciendo la denuncia por violencia de género. Fundamentalmente un plan nacional que se cumpla con la ley de violencia de género, con el diseño del Plan Nacional para la Prevención y la Asistencia Directa a las Víctimas, algo que no se está poniendo en marcha, modificación de las currículas educativas de todos los niveles donde este tema se incorpore, y además más presupuesto para todo lo que tiene que ver con la política pública destinada a la prevención y a la capacitación de todos aquellos
lugares que de alguna forma tienen competencia con el tema de violencia de género. Estamos con Gustavo Vera de la Fundación La Alameda. Desde allí hace años viene trabajando contra la trata y la explotación sexual, habiendo denunciado a muchos responsables del ámbito público y empresarial. Hola Gustavo, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Podrías contarnos de qué se encarga la Fundación La Alameda? ¿Cuál es su tarea? Bueno, la Alameda básicamente recibe denuncias, investiga y la lleva a la justicia toda causa que tenga que ver con trata de personas, tanto desde el punto de vista laboral como sexual, trabajo infantil y otros aspectos colaterales que tienen que ver con el crimen organizado donde está inserta la trata. Muchas veces una causa de trata también termina en una causa por narcotráfico, muchas veces una causa de trabajo esclavo termina también en una causa por violación a la ley de migraciones, o sea, explotación de indocumentados. Es decir que combate las mafias, combate el crimen organizado con énfasis particular en la trata sexual y laboral. ¿Y qué pasa con esas denuncias que van a hacer a la justicia? Bueno, en este momento hay más de 150 denuncias radicadas en distintos puntos del país, 106 marcas de ropa por basar su producción en talleres clandestinos con trabajo esclavo, alrededor de unas 40 mega redes de proxenetismo, hay judicializados más de 1.200 prostíbulos entre capital y el interior del país, y hay por lo menos unas 25 empresas rurales por basar su producción también con trabajo esclavo y trabajo infantil. Para que te des una idea, por ejemplo, en Tucumán, cada prostíbulo le da un proxeneta 48.000 pesos por mujer por mes, ¿sí? Y acá en Capital Federal tenés, por ejemplo, algunos narcoprostíbulos en Recoleta que entre la combinación de venta de estupefacientes y explotación de mujeres llegan a sacar 100.000 pesos por día. Madajo, Gela, Brut, digo para darte algunos, está en Vicente López y Ajuénaga. El prostíbulo más berreta, en la ruta más perdida, está recaudando alrededor de 20-30.000 pesos diarios. O sea, es una masa de dinero enorme y esa masa de dinero enorme, a base de la esclavitud y la reducción a la servidumbre, después oportunamente lavada a través del juego, fideicomiso, sociedades offshore, etcétera, y eso es lo que está generando un montón de nueva burguesía que no puede explicar el origen de sus capitales y que tiene claramente una raíz de tipo mafiosa. Lo que tenemos básicamente es una mafiosidad que atraviesa transversalmente el aparato del Estado, que no reconoce partidos y fronteras, ¿sí? Y así como tenés transversalmente gente mafiosa, tenés transversalmente gente honesta. Pero es hora de empezar a reconocer que hoy la política y muchas campañas políticas se financian con la mafia y con el crimen organizado. ¿Y ustedes han sufrido aprietes por investigar? Sí, 18 atentados. El último fueron? De distinto tipo, atentados a la sede, con bombas molotov, atentados de rotura de vidrios y paredes, agresiones físicas a testigos. A mí me rompieron un día la cabeza, me pusieron 13 puntos, cuando estábamos rescatando víctimas de un taller clandestino, un operativo de la Subsecretaría de Trabajo. Lo que pasa es que cada vez que había un atentado crecía la popularidad de la Alameda, crecía la repercusión nacional e internacional, y el último atentado hubo marchas en 6 países. Así que bueno, cuando empezaron a llover cartas a la Cancillería de las embajadas que habían recibido notas, digamos, de protesta de un montón de organizaciones, yo creo que ya ahí pararon un poco, porque acá en realidad, a ver, acá no es como México que vos tenés un doble poder entre los carteles y el Estado. Acá la mafia está en el Estado. Claro. O sea, la mafia se dirige desde el Estado. Acá las redes de prostíbulos se arman desde el Estado. Acabamos de escuchar la enorme tarea que realizan las ONG. Ahora vamos a ver qué hace la justicia. Venimos a la Defensoría General de la Nación a hablar con la doctora Raquel Asensio, coordinadora de la Comisión de Temáticas de Género. Raquel, ¿cómo es la tarea que llevan adelante desde la Comisión de Temáticas de Género de la Defensoría? Bueno, el propósito de la comisión es tratar de incluir un enfoque de género en la actuación del organismo. Esto tiene que ver con alguna crítica que se le hacía al derecho y a la justicia en general, en el sentido de que no incluía la mirada, las vivencias, los intereses de las mujeres y que bajo un manto de aparente neutralidad, en realidad era una justicia hecha mediante los varones. Sí. Entonces, desde la Comisión de Género, nuestra tarea es tratar de ampliar el acceso a la justicia de las mujeres y de bregar por una mejor defensa de sus derechos, desde un enfoque de género que incluya sus propias vivencias y experiencias. ¿Cuáles son los casos más comunes de violencia de género, los más frecuentes que se acercan? Tal vez los casos que más se denuncian, pero tiene que ver, creo yo, no solamente por la frecuencia o por la cantidad, sino también por la relevancia y la importancia que se le ha dado, son los casos de violencia en el ámbito familiar. Esto ha sido objeto de un tema de agenda pública, creo que ha sido sometido a un debate también social, se ven modificaciones en la forma en que son cubiertas las noticias, en la preocupación que tienen los medios de comunicación,
y en cierta sensibilidad social mayor sobre este problema a partir de un gran trabajo que viene de décadas, sobre todo del movimiento de mujeres, del movimiento feminista, y que el derecho internacional de los derechos humanos también lo ha tomado, y a partir de esta toma de conciencia de la magnitud del problema es un tema de agenda. Sí. Hay muchas políticas destinadas a este problema, no son suficientes, todavía son muy pocas, pero como se conoce más el problema y se habla más del problema, también se animan tal vez a denunciarlo más. Sí. El problema son todas las otras situaciones de violencia que tal vez no se conocen porque no están habilitadas estos canales o estas vías. Por ejemplo, hay situaciones de violencia obstétrica tremendas, quienes trabajan en el tema todos saben, prácticas de tortura a las que son sometidas las mujeres, por ejemplo, cuando llegan con alguna complicación posaborto, que se les practican legrados sin anestesias, que pueden constituir prácticas totalmente tortuosas y crueles, pero que no son denunciadas. O otras manifestaciones de violencia obstétrica por el maltrato que reciben durante el momento anterior o del parto o inmediatamente posterior, y que tampoco son denunciados porque no existen tantos canales para recibir estas denuncias y para canalizarlas, como en otras formas de violencia, que tal vez hay algún avance más desde el punto de vista institucional. Claro. ¿Y violencia psicológica, económica, también tienen ese tipo de...? Muchísimo. En general, en las pocas estadísticas que hay disponibles, en los casos de violencia familiar, la mayoría de las veces lo que ocurre es violencia psicológica acompañada de violencia física y luego violencia sexual, pero la violencia psicológica suele acompañar las otras manifestaciones de violencia. En el ámbito laboral también se ven muchos problemas de violencia y de discriminación, ya sea por situaciones de acoso, de hostigamiento moral, pero también otras situaciones de violencia que tienen que ver con las dificultades para acceder a ciertos espacios, o para ascender, o para permanecer, o para contemplar mejor las necesidades vinculadas a las responsabilidades familiares, que se sigue presentando y tratando a las mujeres como si fueran las únicas responsables del cuidado de los niños y niñas. Sí. Y hay distintas formas de violencia institucional también que están presentes, que creo yo que no salen tanto a la luz porque no están habilitados los mismos canales institucionales que existen para otras formas de violencia, por ejemplo, violencia familiar o para trata de personas, que existe más institucionalización de actores, de organismos, de programas y de visibilización del problema que facilitan la presentación de esas denuncias. ¿Tienen estadísticas y números sobre la violencia? Y una de las grandes falencias que tiene el Estado es la falta de estadísticas. O sea, en el país no se conoce cuántas mujeres mueren por razones de género, salvo el relevamiento que hace la Casa del Encuentro a través del Observatorio Maricel Zambrano, pero que es un relevamiento de medios. Claro. Es decir, lo que encuentran, que es todo lo que hay, así que es un trabajo sumamente importante el que hacen, es relevar cuáles son los casos de femicidios, en los términos que ellos lo interpretan, que salen publicados en los medios. Claro, pero hay un montón de casos, exactamente, que no salen publicados en los medios, y además es una organización de la sociedad civil, que por supuesto bienvenido sea que se ocupe de este tema, pero es llamativo que el Estado todavía no pueda tener una cuenta de cuántas mujeres mueren a manos de sus parejas o sus exparejas, otras haber sido abusadas, es decir, por motivos de género. ¿Qué crees que le falta a la justicia para que pueda atender todos estos casos y brindar contención? Y le falta, para empezar, sensibilidad en el tema, poder advertir que existe discriminación contra las mujeres y que existe violencia, porque poder ver que hay un problema es como el primer paso para poder estar en mejor posición para enfrentarlo. Falta formación. Hasta hace muy poco el tema de género estaba totalmente ausente en las currículas de las facultades de Derecho, es decir, que los abogados que salimos de las facultades de Derecho no conocemos nada del tema de género. Algunas facultades en los últimos tiempos han ido incorporando algunas materias aisladas, pero todavía no está incorporada de modo transversal en todas las carreras y en todas las universidades. Por eso algunas facultades sí tienen mayor sensibilidad o preocupación, pero todavía hay una carencia muy fuerte en la formación de los operadores jurídicos en general. Sí. Y también hace falta acompañar el paso por la justicia con mayores políticas públicas. Nosotros que trabajamos con temas de violencia familiar, lo vemos todos los días, porque a veces no solamente hace falta una medida de protección o una exclusión del hogar, una prohibición de acercamiento, sino que hace falta que aquella mujer que decide salir de una situación de violencia, que posiblemente haya estado inmersa muchos años en este tipo de vínculo, tenga las herramientas
necesarias para poder independizarse, para poder contar con un salario familiar, para poder sostener sus necesidades y las de sus hijos si los tiene, para poder reinsertarse laboralmente si salió del mercado laboral o poder obtener alguna capacitación, para poder tener acceso a una vivienda. Es decir, hace falta complementar, además, lo que es el transcurso de un proceso penal con políticas públicas de sostenimiento. En las últimas semanas, luego de conocer el fallo del Tribunal Tucumano que absolvió a todos los imputados por el caso Marita Verón, la cuestión de género y la trata ocupó las primeras planas. Ante la bronca y la indignación de la gente, la presidenta llamó a sesiones extraordinarias y el miércoles pasado la Cámara de Diputados aprobó la ley de trata, algo que el propio gobierno venía frenando. Estamos con Virginia Linares, diputada nacional del GEN. Ella ha trabajado distintas cuestiones de género. ¿Qué tal, Virginia? Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, ¿podrías contarnos por qué ahora la presidenta llama a sesiones extraordinarias para tratar esta ley de trata? Bueno, justamente llama por el papelón que fue la sentencia del caso de Marita Verón. Y porque, en definitiva, ante Susana Trimarco no hay palabras para ponerle a tanta desazón y tanta tristeza. Generalmente el Poder Ejecutivo nos ha tenido acostumbrados este año en el Congreso de la Nación, es decir, si no hay un titular para los diarios no hay sesión. Si no es mediático, no. Si no es mediático, no hay. Si no hay algo que llame poderosamente la atención de los medios, no había sesión. De hecho, prácticamente este tema que ya llevaba más de 16 meses en la Cámara de Diputados, que hubo un compromiso pleno a partir del 1 de marzo de tratarlo como prioridad. Lo hemos pedido desde la oposición en reiteradas reuniones de la Comisión de Familia, al menos a la cual yo pertenezco. Sin embargo, ni el presidente de la Comisión de Legislación Penal, ni la presidenta de Familia, que en algún momento esbozó el tratamiento, lo llevaron a la agenda de trabajo de los diputados, pero ni siquiera en familia de los propios asesores. Es decir, hubo una decisión política por parte del oficialismo de no tratar este tema del Congreso. Es un titular para calmar tanta bronca que hubo en la calle. Hubo manifestaciones en la mayoría de las ciudades más importantes del país, donde ciudadanos y ciudadanas comunes salían molestos por esto que, por otro lado, nos genera un precedente muy serio, sobre todo aquellas mujeres que atestiguaron y dieron su testimonio de que habían sido reclutadas y las habían hecho prostituirse por quienes estaban en el banquillo de los acusados y que hoy estaban libres. Con el tema de la trata, la complicidad de los proxenetas con la policía, con el poder político y con la justicia, bueno, Tucumán es una buena muestra, ¿sí? Esto es uno de los delitos complejos más difíciles de abordar, porque si pensamos que en lo que es la región de América Latina, según la coalición que trabaja contra la trata en este sentido, habla de que el 17% del PBI de la región es plata que se junta a través de la trata de personas, donde el 87% de este número es de prostitución justamente sexual. Digamos, no estamos yendo contra bebé de pecho, estamos yendo contra verdaderamente un poder económico y criminal muy fuerte al cual hay que unirse con mucha fuerza para combatirlo. Nosotros tenemos una ley de trata que en su momento nosotros tampoco votamos porque entendíamos que un tema central, que es el tema del consentimiento, dividía a las mujeres menores de 18 años de las mayores de 18 años. Nosotros lo que decimos es que las mujeres que son primero reclutadas, las obligan a prostituirse, están en un estado de sometimiento que es muy difícil plantear el tema del consentimiento. No hay mujer que consiente ni consienta este tipo de situaciones de utilización de su cuerpo para la explotación sexual. En muchos casos inclusive llegan a niveles de esclavitud extrema. En ese sentido, este tema del consentimiento que tiende a modificar la ley que está hoy vigente era un tema central. Después, otra de las cuestiones que por ahí hay un endurecimiento de las penas, sí. Pero para también nosotros un tema importante es el tema cuáles son las políticas públicas que podemos trabajar, no solo con los proxenetas, en ese sentido el tema
del decomiso, que a nosotros creo que debería quedar claramente en la reglamentación establecido, que es la expropiación de todos los bienes de los proxenetas para la utilización de dineros para las políticas públicas para atender a las víctimas, creemos que es un tema central. El tema de la víctima, nosotros lo que tenemos que hacer con ellas es un mecanismo de reinserción, de capacitación, de que vuelvan a tomar un oficio, porque algunas han perdido hasta su propia subjetividad. Tenemos que demostrarle a estas mujeres que hay vida después de la trata, y en ese sentido la indemnización también es un tema central. Nosotros creemos que la indemnización tiene que ser por lo menos igual a un salario mínimo vital y móvil durante un tiempo que no debe ser menor de un año, pero que además tiene que estar acompañados con equipos de profesionales como puede ser desde la abogacía, desde la psicología, trabajo social, medicina, que acompañen a la víctima en su reinserción no solo en el mundo del trabajo, sino fundamentalmente en una vida digna, que es la que tenemos que trabajar con ellos. Nosotros tenemos un proyecto de emergencia en violencia de género. ¿Y qué es la emergencia? Es la utilización de dineros públicos no previstos para el abordaje de políticas públicas que no están implementando hoy el Poder Ejecutivo Nacional. En ese sentido, lo que nosotros decimos es, en el año 2011 hubo 282 mujeres muertas, llamadas femicidios, por sus parejas, exparejas, ¿no? Es bueno aclarar que el femicidio es cuando a las mujeres las asesinan en una relación de poder asimétrica por el solo hecho de considerar las partes de su propiedad los varones. Esto que nos hizo llamar la atención, es decir, que esto que va en aumento año tras año, implica una cantidad de mujeres que terminan muertas con tantos huérfanos, más de 350 huérfanos en el 2011 nos quedaron en la Argentina, y que no hay políticas públicas para prevenir este tipo de situaciones. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Bueno, la mujer, que ahora se está animando a denunciar un poco más porque tiene miedo de terminar muerta, ¿sí? Porque los medios de comunicación en esto han acompañado al visibilizar esta situación. ¿Qué hay que hacer? Bueno, la mujer que se anima a hacer la denuncia, hasta tanto la justicia pueda sacar al violento y al agresor de su propia residencia, hay que llevarla a una residencia, a un refugio, a un alojamiento, a ella, de su ámbito, hasta tanto podamos hacerlo, y creemos que la justicia tiene que, en esto entre 24 y 48 horas, tiene que sacarlo al agresor, ¿sí? Ahora, una vez que la sacamos, hay que llevarla a un lugar donde poder alojarla y que esté tranquila con su familia, pero también hay que darle una asignación económica, también igual a un salario mínimo vital y móvil ponemos nosotros. ¿Por qué? Porque en los municipios, sobre todo, hay subsidios que se le da a las mujeres víctimas de violencia, pero son 300, 400 pesos. ¿Quién puede vivir? ¿Quién se anima a irse de su casa por esa plata, donde tiene que darle de comer a sus hijos? Nadie, ¿sí? Varias mujeres te dicen que es tanta la violencia que sienten institucional cuando ellas se van de sus casas con sus hijos porque no tienen posibilidades de darles de comer, no tienen donde estar alojadas, donde llevar una vida, digamos, pacífica, que a veces deciden ellas volver a sus casas porque creen que la violencia que le da a su pareja, a su expareja, casi es menor que la que siente por parte del Estado. No hay una decisión política real y concreta de trabajar en estos temas porque si no habría más presupuesto, hay solo 13.600.000 pesos para todo el año el Consejo Nacional de la Mujer, es decir, que no hay plata. Si no hay plata, no hay decisión política, llamémoslo como quieran, pero no apuestan a eso. Una presidenta que es mujer debería efectivamente tener entre sus prioridades las políticas vinculadas a las mujeres. Lamentablemente las cifras de mortalidad materna en la Argentina son altas y son evitables, es bueno aclararlo, ¿no? Muchas veces tienen que ver con el propio desabastecimiento, entre comillas, de los hospitales hasta de sangre, ¿sí? En los bancos de sangre, para poder, ante una hemorragia, asistirlas inmediatamente. Sí. Después porque muchas veces no están los recursos humanos disponibles en los hospitales públicos que puedan asistir a mujeres ante una complicación. Y tenemos el caso del aborto, que al no estar despenalizado,
vienen las mujeres a los hospitales en condiciones ya prácticamente muertas, y esto, bueno, de alguna manera lo que hace es que aquellas mujeres que puedan pagar un aborto también en un negocio impresionante que hay a través de esta situación, puedan tener la posibilidad de tener un aborto seguro, y aquellas que por múltiples no tienen la posibilidad, mueran. Y cuando pensamos en el aborto, no pensamos solamente en el aborto que por ahí tenga que ver con decisiones de las mujeres, sino con propias patologías y complicaciones que se dan en los embarazos y que tampoco pueden ser abordados, porque hay abortos terapéuticos que están previstos en el Código Penal y que aún hoy la salud en la nación, desde el Ministerio de Salud, no está acompañado a los profesionales para que se animen a hacerlo en los hospitales públicos, ¿no? No estamos pensando solamente en el aborto por decisión de la mujer, estamos hablando de abortos terapéuticos y abortos en mujeres violadas, muchas de ellas también discapacitadas, que no tienen la posibilidad de acceder a esto porque justamente el Ministerio de Salud no implementa un protocolo de atención que es el tema del aborto no punible, que es sencillo, que hay que llevarlo adelante en todo el país y que hoy también está en el titular de los diarios a través de la Corte Suprema, pero la implementación de la política no está previsto. Un tema que para nosotros es central es la formación de unidades especializadas en todas las provincias, en todos los grandes municipios, donde justamente desde abogadas, abogados, psicólogos, puedan trabajar con las mujeres el tema de la no vuelta al hogar violento, digamos, ¿no? Claro. Eso es un tema central porque lo que hoy les decía, esta decisión que toman a veces las mujeres de volver a sus casas porque prefieren que les pegue o que las maltrate su pareja ante la situación de violencia que tienen afuera al no poder darle de comer a sus hijos, nosotros creemos que en esto hay que tener un acompañamiento para tratar de que la mujer no vuelva, porque cuando vuelven muchas veces terminan asesinadas. Y en ese sentido creo que hay que establecerlo como una política prioritaria y que además es una política que podemos ver, nos sirve para violencia, nos sirve para trata, nos sirve para tantos problemas vinculados a las mujeres, con una unidad especializada. En perspectiva de género estamos resolviendo esa situación. Ponerle límite a la violencia es cosa de todos. Duela que la presidenta corra detrás de las noticias mientras tantos hechos dolorosos se suceden. Esperemos que con la aprobación de la ley de trata se pueda establecer un marco normativo indispensable para luchar contra este mal. Pero siempre la última palabra estará en manos de quienes nos gobiernan, que tienen que dejar de mirar para el costado y hacerse cargo de sus responsabilidades sin complicidades de ninguna índole. Nos vemos el próximo viernes en un nuevo programa de Gen TV, viernes 20 horas por metro. Que tengan un buen fin de semana. Chau.